Habitualmente, ¿a qué hora te levantas? No más tarde de las 7 de la mañana. A pesar de que te hayas acostado a las 1 o a las... Normalmente tampoco me acuesto tan tarde. Es verdad que termino de trabajar tarde y llego a casa pues, a las 10:15, 10:30 de la noche, pero intento no retrasar mucho la hora de acostarme precisamente para poder dormir las horas más o menos razonables, porque luego me tengo que levantar temprano y además me gusta levantarme temprano, no me gusta quedarme en la cama mucho más tiempo. ¿Eres de desayuno importante? No, O normalmente sea, no. A veces sí tomo un poco de desayuno. Hay veces que salgo a hacer ejercicio incluso antes de desayunar. En fin, ¿ah, sí? depende. Sí, depende. ¿A correr y eso? Depende del frío que haga. Sí, si está la temperatura llevadera, sí, me gusta salir a correr por las mañanas cuando Joder, puedo, sí. yo sigo sin verle la gracia. Pues sufro mucho corriendo. Sí, pero bueno, mira, yo al final me pongo el auricular con la radio, voy escuchando la radio, los informativos de la mañana de la radio y eso hace que te entretengas. Es verdad que correr es una actividad que no tiene especial divertimento, pero bueno, si te disciplinas un poco y luego te entretienes con algún añadido, como puede ser eso, escuchar la radio Sí. mientras vas corriendo, pues eso lo hace más fácil. Digámoslo todo, porque la gente sabe esto, lo estamos grabando días antes. Entonces, estamos grabando esta entrevista que se está emitiendo y usted, señora, o usted, señor, la estará viendo a lo mejor un viernes, o un sábado o un domingo, tal. Pero la estamos grabando un lunes. Un lunes, hace apenas unos minutos, Mazón ha dicho Sí. bueno, que venga otro. Que venga otro. Tampoco ha aclarado mucho si se queda Sí, no ha dado muchas como explicaciones más. diputado. El viernes cuando se emita esto ya se, se sabrá todo, ya se ¿no? sabrá A esta hora todo. todavía no. A esta hora ya uno está con la actividad frenética del teléfono, con el equipo, hablando con... Pues compañeros. desde hoy, como hay tantas cosas, hoy lunes, hay tantas noticias que contar, yo creo que la primera comunicación que he tenido con la gente de mi equipo es como de las 8 de la mañana, que es cuando empezó se sabía que iba a comparecer Mazón, pero no habían dicho la hora hasta esta mañana, entonces en cuanto ha salido ya la confirmación de la hora, pues ya rápidamente nos hemos comunicado para saberlo y desde entonces no he parado. Voy a parar ahora que estoy contigo. Hoy es un lunes algo especial. Bueno, es un lunes especial por la cantidad de noticias importantes que se han reunido en muy pocas horas, porque está la decisión de Mazón, la comparecencia de Maribel Vilaplana en el juzgado de instrucción para contar su verdad, el fiscal general del Estado que se inicia el juicio, el Tribunal Supremo que también habla de que va ya a proceder seguramente contra Ábalos, Koldo García y Aldama. En fin, hay un montón de noticias que contar y trataremos de contarlas lo mejor posible. No, me refería, entiendo por dónde vas, pero yo me refería si es un lunes especial en tanto en cuanto hay una competencia o una competidora nueva. Sí, bueno, es solo relativamente especial porque ya hemos competido muchas veces a la misma hora, para el espectador que no sepa de qué estamos hablando. Que no lo sepa. Mi mujer trabaja en Telecinco y a partir de este lunes en el que estamos hablando tú y yo va a presentar ya de manera permanente el informativo de la noche. Ciertamente vamos a competir ahora de manera permanente, pero hasta ahora ya habíamos competido un montón de veces por circunstancias, ¿no? Y bueno, no es ninguna novedad. Bueno, al menos, digo, mejor para la conciliación, porque tenéis los dos... No te creas, no, porque tenemos un hijo al que ya no vamos a ver, porque por la mañana va al colegio y cuando él vuelve del colegio los dos nos vamos a trabajar, con lo cual es una circunstancia bastante complicada. Una pregunta con malaje, ¿en casa se ve más Telecinco, Antena 3 o...? Bueno, depende de quién esté con el mando en la mano. No, bueno, depende. Yo soy, por otro lado, muy partidario del zapping. Yo hago zapping y voy viendo determinado tipo de cosas que me interesan más o menos. Y igual pasa con mi mujer, también sé que cuando estamos juntos, pues igualmente hacemos zapping y aquello que nos apetece ver lo vemos, da igual de qué cadena sea. Antes de empezar, pues esto es prólogo, como ya has visto alguna entrevista, creo, o te han indicado, hacemos una especie de prefacio de la entrevista, donde hacemos como que no nos hemos saludado antes de empezar la entrevista, y ahora te saludo, y siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. ¿Tú eres una persona creyente? ¿No lo eres? No, no soy creyente. Así a secas, digo. Sí, no. Bueno, ¿Nunca tuviste el llamado? Bueno, yo vengo de una familia de padres creyentes, que lo son todavía, siempre lo han sido. Bueno, yo tuve una cierta relación con la religión cuando era niño, hasta que llegué a la adolescencia o un poco más, y ahí, bueno, pues tuve mi propio proceso de pensamiento al respecto y, por decirlo de alguna manera, perdí la fe, que supongo que, como dicen que es un don que se tiene, pues yo no lo tengo. Ese don, no soy creyente. Soy, eso sí, respetuosísimo con las personas creyentes, porque
Creo que eso es una decisión personal, incluso muchas veces ni siquiera es una decisión, simplemente es eso, como dicen, es un don o es una cosa que tienes y se puede tener o no tener. Yo no la tengo, pero igualmente respeto muchísimo a quien sí la tiene. Vicente Vallés, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vicente, que bueno, no hace falta que le presente, no porque sea impresentable, sino porque la gente le sitúa, le conoce. Impresentable en el mejor sentido, entiendo. No, impresentable en el mejor sentido de la palabra. Aparte de ser el hombre que lleva el informativo más visto de la televisión en España, claro que dicho así uno siempre como que siente, no sé si siente cosquillitas en el estómago. Siente responsabilidad, más que nada, por intentar mantenerse ahí, porque no siempre es fácil, y luego por el hecho de que bueno, hay muchas personas que se informan a través de nosotros y eso, lógicamente, nos obliga a hacer el mejor trabajo posible y nos tenemos que responsabilizar de eso. ¿Tú eres de esos, me imagino que sí, en la televisión que ve el minuto a minuto y...? No, ¿No? El minuto a minuto no, yo veo la audiencia general, no soy creyente en el minuto a minuto. No en los informativos, sí en los programas de gran formato, programas de larga duración que tienen a su vez dentro de esos programas de larga duración temas concretos de larga duración. Ahí sí creo que se puede uno fiar de vigilar si en el minuto a minuto ese tema concreto que has tratado en una hora concreta de tu programa ha tenido más o menos audiencia. Pero no creo que en un programa informativo en el que las piezas informativas suelen ser cortas, pues no estoy... A mí nunca nadie me ha conseguido convencer de que haya un vuelco hacia arriba o hacia abajo de la audiencia por una pieza que pueda durar 45 segundos. No me lo creo. Y no me quiero dejar condicionar por eso. Lógicamente sí me dejo condicionar por las audiencias globales, no de un día, sino en términos más amplios. Por ejemplo, este mes, ¿qué ha pasado este mes para que por lo que sea hayamos bajado o por lo que sea hayamos subido? ¿Qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal? Pero una cosa que dura un minuto no creo que podamos... Al menos yo creo que no debemos sacar conclusiones sobre eso. ¿Tú te crees todas las audiencias? Porque sabes que ha habido una polémica o hay un run, digamos, en la profesión. Imagino que la gente de la televisión pues estaría más al tanto que yo. ¿Qué es esto de Kantar Media? Kantar Media es la empresa, digamos, que gestiona esto de las audiencias, que las cuantifica. Y hay algunos que hablan o dicen que puede haber una serie de, no sé, de mano metida para que Televisión Española tenga más audiencia o tal. ¿No lo crees? Yo no tengo el más mínimo dato que me haga pensar mal de eso. Hemos siempre estado convencidos de que eso ha funcionado bien y yo no tengo ningún motivo para pensar que ha dejado de funcionar bien. Para pensar que las audiencias están adulteradas, ha dicho. No tengo ningún motivo para pensar eso. Bueno, el hombre que presenta y dirige el informativo más visto de la televisión en España, aparte de ser periodista, es escritor. Escritor con muchos dejes periodísticos, podríamos decir. Inevitablemente. Inevitablemente. Y tiene aquí La caza del ejecutor, que es su nuevo libro. Denso pero entretenido libro, como siempre fiel a las novelas de Le Carré y al género de los espías, que comienza con un asesinato que quieren presentar como si no fuera un asesinato, donde hay espías, donde hay servicios de inteligencia, donde hay actores nuevos implicados, donde hay asuntos de geopolítica. Claro, uno nunca termina de lanzarse a la piscina de la ficción total, porque siempre hay mucho contenido de la realidad. Sí. ¿Es así? Sí, no, es tal cual. Bueno, en alguna medida por la deformación profesional periodística, que es inevitable, pero también porque más allá de la ficción, lo que he pretendido es que el lector que esté interesado pueda conocer algunas cosas que quizá no conozca sobre el funcionamiento del mundo actual y quien lo conozca, pues a lo mejor se ve reflejado en esas cosas que ya conocía, ¿no? Aspiro a que los lectores aprendan alguna cosa que no conocían. Y toda la trama de ficción está dentro de acontecimientos reales que se han producido más o menos en el último año, desde unas semanas antes de las elecciones americanas del año 2024, de noviembre del 24. Con lo cual, los escenarios y los acontecimientos históricos que se han producido en ese tiempo y que se reflejan en el libro, a la mayor parte de los lectores les va a recordar la realidad, ¿no? Y bueno, es un ejercicio que yo hago, un juego que hago con el lector también. ¿Qué has aprendido escribiendo este libro? Porque tú ya vienes por una pasión y un bagaje sobre geopolítica y sobre, no sé, China y la Unión Soviética, o sea, ahora Rusia. Y sobre Reino Unido y Estados Unidos, pero ¿qué has aprendido nuevo y qué has intentado trasladar en este libro? Bueno, cada vez que te sientas a escribir, lo normal es que lo hagas sobre algo que más o menos querés conocer.
Pero es verdad que yo en los libros que he escrito he aprendido muchísimas cosas que no sabía. Te tienes que documentar mucho más de aquello que ya, aunque solo sea básicamente conoces, pero aprendes muchísimo. Y luego te tienes que dejar enseñar por aquellos que conocen muy bien determinado tipo de materias que tú no conoces. Por ejemplo, ahí en la última página del libro es una página de reconocimientos y de agradecimientos a personas que me han ayudado, por ejemplo, pues, en cuestiones tecnológicas, detalles tecnológicos que me interesaba mucho explicarlos con detalle. Emergencias médicas, porque necesitaba alguna ayuda en eso. He hablado con un piloto de helicópteros, con un comandante de submarinos. En fin, hay un montón de cosas que creo que añaden datos ciertos a la ficción, ¿no? Y incluso hay un capítulo en el que pedí la ayuda de un equipo de francotiradores españoles para hacer una explicación de cómo pudo ser cierto, si es que lo fue, la teoría oficial del asesinato de Kennedy, y discrepan de ella. Y eso lo explico a través de uno de los personajes de la novela. Esto al cine le cabrea mucho, creo. Porque... Sí, siempre tenemos esta discusión él y yo. Obviamente el que tiene la razón soy yo. Es cierto, porque cuando uno empieza a leer este tipo de cosas sobre espías, sobre geopolítica y demás, claro, digamos que puede dar una cierta ala a ciertos asuntos conspiranoicos que igual no son tan conspiranoicos o igual sí, no lo sé. Bueno, al final esto es ficción, entonces la ficción tiene un margen de maniobra mucho más grande. Cuando estás hablando de noticias, las noticias no pueden ser conspiranoicas, pero la ficción es la ficción, y en la ficción pues el primer objetivo de la ficción es entretener al lector, ese desde luego. Si luego además aprende algo, pues todavía mejor, pero ahí en el ámbito de la ficción caben muchas cosas, y lógicamente aquella persona que lee un libro en el que pueda haber una teoría que se pueda considerar conspiranoica debe saber que está leyendo un libro de ficción, que eso no tiene por qué ser el reflejo de la realidad. ¿Cómo es un espía? Tú que has hablado, entiendo, con algunos. Algunos, digo, de Estados Unidos y no sé si también de España. ¿Cómo es un espía? Digo, ¿seremos capaces de ver si de identificarlos solo a primera vista? ¿Algún deje de algún espía o nos la podrían colar perfectamente? Bueno, suelen ser suficientemente hábiles como para pasar inadvertidos en su condición de tal, ¿no? De tal espía. Están entre nosotros y es gente aparentemente normal. Están entre nosotros es una frase de extraterrestre. Están entre nosotros. Andan por las calles. Es verdad que los espías un poco extraterrestres sí parecen, ¿no? Pero sí, están entre nosotros. Es gente aparentemente normal. Es gente muy discreta a la hora de hablar de sí mismos, de su condición. Para empezar, nunca te van a decir su nombre real. Y más allá de eso, pues tienen una personalidad analítica fundamental, porque tienen que estar muy preparados para eso. No podemos pensar en el espía típico de 007, sino en gente que es capaz de encontrar información donde es muy difícil conseguirla, y después no solamente conseguir esa información, sino saber analizarla de tal manera que resulte útil. La gran diferencia, muchas veces me preguntan, ¿y la diferencia o en qué se parecen los espías y los periodistas? Bueno, lógicamente, tanto los espías como los periodistas queremos conseguir enterarnos de algo que alguien no quiere que se sepa. Pero los periodistas, en cuanto nos enteramos de eso, se lo contamos a todo el mundo, mientras que el trabajo de los espías es contárselo solo a aquellas personas que con esa información tienen que tomar decisiones importantes. Y como decía antes, una de tus grandes pasiones, aparte del Atlético de Madrid, es la geopolítica. Supongo que la geopolítica es un escalón por debajo de... Por debajo del Atlético de Madrid hay varios escalones para todo. Sí. No sé si estamos en un momento, como decía, creo que es una cita fake china, esto de la maldición china de ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Creo que no se dice en China, pero bueno, vamos a decir que sí. Se dice, vivimos tiempos interesantes. Sí, a veces nos superan las cosas interesantes porque pasan tantas de repente que no es fácil seguirlas todas ni poderles dar el tratamiento que quisieras darle, precisamente porque se te acumulan muchas y no hay tanto espacio en los medios para analizarlo con tanto detenimiento. Pero sí, vivimos tiempos interesantes, en algunos aspectos tiempos preocupantes, y bueno, a los periodistas nos toca intentar informar de todo ello de la mejor manera posible a los lectores, oyentes o espectadores. ¿Qué debería alertarnos más? Digo, el papel creciente de China, el siempre temido Putin, el que Trump de repente acabe de enloquecer y acabe con la democracia en Estados Unidos. Fíjate, yo creo que lo que más nos debe preocupar es la propia capacidad de los países democráticos occidentales de reaccionar ante todo eso.
Que va a haber riesgos en el ámbito mundial, eso es una seguridad, no es una pregunta que te puedes plantear. Siempre va a haber riesgos. La cuestión es qué capacidad tenemos los países occidentales de democracias liberales para responder de la mejor manera posible a eso, para precisamente mantener nuestro sistema. Tenemos que defender la democracia liberal porque la democracia liberal es muy frágil. El crecimiento y la potencia de las autocracias es cada vez mayor y tiene que haber una manera de saber responder a eso, de plantar cara a eso, para que nos afecte lo menos posible y en los países con democracias liberales podamos seguir estando orgullosos de que podemos tener ese sistema, que otros no tienen. ¿Es razonable tener miedo a una tercera guerra mundial? En el sentido de que eso sea una guerra nuclear o que volvamos a tener un escenario parecido al de la Segunda Guerra Mundial, de guerra de trincheras que ocupa toda Europa, yo creo que absolutamente no. Pero hay un capítulo en la novela en el que yo pongo en boca de un espía español ya retirado, muy sabio, muy cascarrabias también, sí, el coronel Blázquez, un análisis sobre esto. Y él dice, quizá estemos ya en una tercera guerra mundial y no nos hayamos dado cuenta. Una tercera guerra mundial en este momento no es el lanzamiento de misiles ni una guerra al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra de sabotajes, es una guerra de ciberataques, es una guerra de asustar al rival lanzándole drones para que sobrevuelen sus aeropuertos o sus instalaciones militares, o que 2 aviones caza rusos sobrevuelen una isla de Noruega. Eso es ahora mismo en lo que estamos. Que eso se quiera calificar o no como Tercera Guerra Mundial, bueno, cada cual lo puede llamar como quiera, pero estamos en un conflicto al que, ya digo, el Occidente democrático tiene que saberle dar respuesta, y esa es la parte compleja, esa es la parte realmente compleja, saber medir dónde está la respuesta adecuada. También está el tema del asunto de la desinformación y de la injerencia eso de países. Eso es parte también de esto. Por ejemplo, la injerencia rusa. Hace poco se hablaba de que ha habido, en un control de redes sociales, ha habido injerencia rusa o, digamos, intoxicación rusa en los sucesos de Torre Pacheco o en el gran apagón que sufrimos. O sea, el interés de donde haya alboroto, sí, si podemos meter más cabreo y desestabilizar las sociedades, también... Tal cual, y eso ha promocionado el crecimiento de opciones políticas extremistas en ambos extremos, en Occidente. En alguna medida, y esto ya se ha investigado mucho, también ocurrió ya en las elecciones americanas del año 2016, con la victoria inesperada de Donald Trump y la injerencia rusa, que fue determinante. No creo que fuera el único motivo por el cual Donald Trump ganó las elecciones de 2016, ni siquiera es posible que fuera el motivo más importante, pero que hubo injerencia rusa en favor de Donald Trump en las elecciones de 2016 no hay ninguna duda. A Trump le gustaría ser como Putin, pero no puede. A Trump le gustan los autócratas en general, pero no le hace falta ser como los autócratas. Él está cambiando la forma de ejercer el poder en un país democrático, rompiendo muchas costuras de la normalidad democrática de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es un país muy distinto del que yo conocí hace muchos años, y cualquiera que lo haya conocido hace muchos años dirá seguramente lo mismo, ¿no? Es un país diferente y sorprendente incluso, en cómo se ha producido el cambio. Y más allá de que Trump es un admirador de autócratas, no necesita comportarse exactamente como se comportan ellos para actuar de una manera que es muy diferente a como estamos acostumbrados que actúe un mandatario en democracia. Publicaste en 2017 Trump y la caída del imperio Clinton. Digamos que ya manejabas bastante información sobre la política estadounidense, porque aparte es una pasión tuya propia, y ahí pudiste recabar más información. ¿Crees que todavía nos cuesta, a pesar de todos los años, nos cuesta seguir comprendiendo a Trump, lo que hace Trump, quien apoya a Trump? ¿Nos sigue, desde Europa y desde España, nos sigue costando? No, yo creo que ya no tanto. Sí, ya estamos en segundo de Trump. Cuando estábamos en primero de Trump sí que costaba mucho. En realidad aquel libro, Trump y la caída del imperio Clinton, fue un intento por mi parte de explicar qué había pasado, porque estaba todo el mundo sorprendido de que alguien de la personalidad de Donald Trump hubiera llegado al poder en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo intenté explicar. Primero tuve que aprendérmelos, porque yo también tenía dudas sobre por qué se haya producido. Bueno, lo investigué mucho y lo puse en un libro para intentar explicarlo, ¿no? Y antes decía que la injerencia rusa había sido determinante, pero no
quizá lo más determinante. Lo más determinante seguramente ha sido un proceso de evolución de la sociedad americana que en alguna medida se está trasladando y ya se ha trasladado a otros países occidentales democráticos en Europa con toda seguridad, ¿no? Y hay un cierto deseo en un determinado sector de las sociedades democráticas de esto que se suele llamar el hombre fuerte, que llega al poder y que manda mucho y que además hace grandes demostraciones de que manda mucho, de que pega zapatazos encima de la mesa, de que toma decisiones de una manera muy drástica. Hay un sector social al que eso le gusta. Lo que pasa es que eso tiene poco que ver con la democracia tal y como la hemos conocido, de manera que estamos evolucionando en una dirección seguramente preocupante, y por eso digo que es lo más importante de todo es cómo las sociedades democráticas occidentales sean capaces de responder ante ese desafío. ¿Tiene sentido hablar de trumpismo en España? O sabes que es una etiqueta que se ha empezado desde tiempo a hablar, ¿no? El acusar de trumpista a alguien. Sí. ¿Tiene sentido usar esa etiqueta en España? Sí, porque el trumpismo, no solamente en España, en todos los países occidentales, el trumpismo está extendiendo sus formas de actuar. Está consiguiendo que se considere normal lo que antes no era normal. Y una vez que eso se normaliza, pues hay sectores sociales y políticos importantes que no solo es que lo acepten con normalidad, sino que consideran que eso es lo normal, que eso es lo que tiene que ser. Y efectivamente las actitudes trumpistas se están generalizando en Europa, también en España, no solamente en la extrema derecha, no solamente. Los partidos centrales del sistema también están empezando a utilizar tácticas trumpistas, quizá pues de menor intensidad o como queramos llamarlo, pero se va extendiendo y eso, bueno, pues no creo que sea el mejor escenario posible. Tiene dicho Arcadio Espada que Pedro Sánchez es la versión europea de Donald Trump. No sé si es para tanto. Bueno, yo no me quedaré con la frase entera. Lo que sí creo es que no él solo, los dirigentes políticos de Occidente, en buena medida, están intentando adaptar a sus situaciones políticas concretas determinado tipo de tácticas que utiliza el trumpismo para conseguir los éxitos que está consiguiendo el trumpismo. Y eso ocurre en España, ocurre en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, y es preocupante que sea así. La democracia seguramente era mejor antes de que pasara eso. ¿Tú eres optimista con el futuro? No me pongo ni optimista ni pesimista. Creo que si tengo que compararme seguramente soy menos pesimista que otras personas, pero más que pesimismo u optimismo lo que tengo más bien es preocupación. Y creo que preocupación por el hecho de que eso que estábamos hablando antes de las actitudes trumpistas que se van generalizando se acaben convirtiendo en el sistema. Y el sistema como tal no debería ser así. Claro, por ejemplo, el asunto de las presiones a periodistas, y tú como un director de un informativo muy visto, el más visto de la televisión, además presentador, supongo que uno recibe presiones, llamadas que entran dentro de la normalidad, si queremos llamarlo así, de la normalidad de un periodista. Pero no sé hasta qué punto se pasa a ser, o debería ser muy anormal, el que alguien, de repente, un ministro, señale, no sé, a Landete, que es el corresponsal de la COPE y de la ABC, en Estados Unidos, por hacer preguntas a Trump y tildarlo de, no sé, de terminal político o de traidor a la patria o antipatriota. No sé hasta qué punto es una raya que se acaba pasando y que no deberíamos normalizar que se pasara. Eso es trumpismo. Eso es trumpismo. Esa es una de las actitudes trumpistas que se ha generalizado y que se ha convertido teóricamente en algo normal, que se señale a un periodista para hacer una pregunta. Los periodistas no somos personas sagradas a las que no se pueda tocar, ni de las que no se pueda hablar, ni a las que no se pueda criticar, pero determinado tipo de señalamientos son trumpistas, puramente trumpistas, y señalar a un periodista para hacer una pregunta es trumpismo. Organizar, y esto ha habido ya desde en los últimos años un montón de circunstancias como esa, organizar campañas en las redes sociales contra un periodista o un medio de comunicación, esto ya tiene largo recorrido y tan largo recorrido tiene que ya parece que es una cosa normalizada, que esto es lo normal, que desde un gobierno, por ejemplo, se organice una campaña de escraches en Internet contra un periodista concreto o contra un medio de comunicación concreto o contra determinados medios, esta cosa de hablar de los pseudomedios, eso es trumpismo, eso es una actitud trumpista que ya se ha convertido en una cosa normal, por lo que parece, para el sistema político español, y ya digo, eso no es lo mejor que puede ocurrir. No, pero aparte digo normal porque hay una serie de votantes que solo
Sí, sí, claro, exigen, claro. lo No, sí, piden, sí, digo, por supuesto. dale leña. Claro, por eso, porque al final digamos, la cúpula política está muy conectada con su base social y la base social también está asumiendo y ha asumido ya desde hace tiempo esas técnicas trampistas como una cosa normal. Si esto se hace aquí, pues los scratches físicos, ya no solamente los de Internet, que heredamos o quisimos traer o importar, por ejemplo, de Argentina, que es donde se empezaron a producir hace ya 20 o 30 años, y aquí se convirtieron en normales cuando de repente determinados partidos de la extrema izquierda consiguieron ciertas cuotas de poder. Eso hacer scratches a los que pensaban diferentes y perseguirlos por la calle, insultándolos, pues es una cosa que no es normal, pero de repente hay quien considera no solo que es normal, sino que es lo adecuado. ¿Tú has tenido situaciones desagradables en la calle o lo más? No, en la calle no, pero lo de que te organicen campañas en las redes sociales es una cosa que ya no es nueva. Alandete no es el único al que le ha pasado, les ha pasado a muchos más. Y a uno lo normaliza, como decimos, lo que no debería ser... No se debe normalizar porque no es normal. Lo que pasa es que eso no impide que ya lo cojas como una costumbre que pasa periódicamente. Entonces, si de vez en cuando das una noticia o consideras que determinada noticia es importante a lo que alguien considera que no lo es, pues durante unos días te organizan un sketch de ese tipo en las redes sociales. Pero que se haya convertido en algo corriente no significa que sea normal, y no lo es, y seguramente, desde mi punto de vista, no lo será nunca. Tú haces un informativo donde aparte tienes una carga de visión, o sea, de confrontar y de esto que ya vemos, creo, como algo antiguo, esto del busto parlante, al menos me parece que ya ha dado paso pues, a una intervención del director de informativo que me parece muy correcta, porque si la gente no quiere verlo, que no lo vea. La gente lo elige, con lo cual entiendo yo que le gustará. Pero ¿en qué momento decidiste que, bueno, voy a dar también una serie de pinceladas? O sea, no voy a contar la noticia, tú me entiendes, tal y como debe darse según las escuelas sacrosantas del periodismo, o sea, no opinar, no decir nada, sino decir, oiga, es que esto ha pasado aquí, y hacer una especie de mapa para que también lo entienda el espectador. Es que el problema aquí es que hay quien considera que contraponer algo que se ha dicho hoy con algo que el mismo que hoy ha dicho eso dijo hace un año en línea contraria es opinar. No sé qué parte de opinión hay aquí. A mí no se me alcanza, pero lo que sí que hemos intentado desarrollar, y no es de ahora, sino ya de hace mucho tiempo, es lo que se hace en los medios de comunicación desde toda la vida. No sé si es tanto en la televisión aquí en España, que quizá por eso haya podido generar alguna cierta sorpresa, pero tanto en la prensa como en la radio, y desde luego en la televisión en otros países de historia democrática, es que el periodismo no consiste únicamente en dar un dato, sino en analizar ese dato, ponerlo en su contexto y explicarlo a los lectores, los oyentes o los espectadores. El periodismo no es solamente contar un dato. El dato frío normalmente no es una noticia. Y explicar las cosas, lógicamente, puede hacer que a un espectador le parezca que eso se está analizando de manera incorrecta, y está en todo su derecho. Y si quiere verlo, lo ve, y si no quiere verlo, no lo ve. Si lo quiere leer, lo lee, y si no, no lo lee. Pero creo que el periodismo, si lo entendemos en su sentido más correcto, no es únicamente dar el dato, sino explicar ese dato, explicar por qué se ha producido y explicar qué consecuencias puede tener. ¿Crees que uno de los digamos, fenómenos más característicos de esta etapa de gobierno de Pedro Sánchez es la pérdida del valor de la palabra dada, de mantenerse firme en una serie de coherencias? Quizá lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez es que con él eso ha pasado muy a menudo. Pero no es la primera vez que se rompen promesas o compromisos por parte de políticos. Es decir, que yo soy muy mayor y he tenido la oportunidad de cubrir a varios presidentes, no ha habido presidente que no haya caído en eso. Que por otro lado, no tiene por qué ser siempre una mala decisión. De vez en cuando, igual que pasa en la vida normal para cualquier persona, tener hoy un criterio y mañana, por las circunstancias que sean, cambiarlo por el contrario, no tiene por qué ser una mala decisión, puede ser una buena decisión. Hay quien dice que solo acierta cuando rectifica, y esto de vez en cuando ocurre, ¿no? Pero convertir el cambio de criterio en una política permanente es lo que seguramente define mucho al presidente del gobierno actual, a quien, por otro lado, esa estrategia no le ha ido nada mal, porque se mantiene en el poder desde hace años teniendo esa estrategia. De hecho, le va
Que no sé si mejor que nunca, pero mejor que en los últimos meses se le ve de ánimo al menos, ¿no? Él está en el poder y los sondeos no son tan malos para el Partido Socialista en absoluto. Así que él ha sido capaz de convertirse en el primer presidente de gobierno que lo es sin haber ganado las elecciones. De hecho, se convirtió en presidente de gobierno en una moción de censura. Nadie había conseguido triunfar en una moción de censura previamente. Cuando triunfó solo tenía 84 escaños de 350. Es decir, todo eso es muy significativo de alguien que tiene una personalidad muy específica, muy especial y que ha sabido sacar partido de debilidades políticas muy grandes, porque de hecho cuando consiguió 84 escaños en aquellas elecciones anteriores se le cuestionó mucho porque era el peor resultado que había conseguido el PSOE en este periodo democrático. Y a pesar de eso, al cabo de un tiempo acabó siendo presidente con esos 84 escaños, con lo cual es un éxito muy notable que nadie le puede negar. La política es de la necesidad a virtud, hacer de la necesidad a virtud. Sí, eso, claro, eso está bien dependiendo en qué cosas. Pues sí, en algunas cosas hay que hacer de la necesidad a virtud y en otras conviene no hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso, de cada cosa se puede hacer un análisis diferente. ¿Cuáles son tus referentes periodísticos, no sé si nacionales o internacionales? Porque sé que tienes o tenías, no sé, interés por los que presentaban informativos en Estados Unidos. Sí, bueno, yo he tenido mucha suerte porque he podido trabajar con gente muy importante, con periodistas magníficos a lo largo de mi carrera y he podido aprender mucho de ellos. Pero luego es verdad que cuando ya empecé a trabajar en televisión, que no era mi objetivo, cuando estaba estudiando yo prefería trabajar en la radio, pero bueno, la vida me llevó por ahí y acabé trabajando en televisión. Cuando empecé a trabajar en televisión, descubrí el medio y, bueno, no me gustaba mucho la televisión que hacíamos aquí. Estoy hablando de hace 40 años, 35 o 40 años. Y entonces empecé a investigar cómo se hacía en otros sitios. Y bueno, con las dificultades propias de la época, que no había internet y no era tan fácil ver informativos de otros países, con algunos amigos que tenía viviendo en Inglaterra y en Estados Unidos, y bueno, pues conseguía que me mandaran vídeos en aquella época para poderlo ver y también en mis viajes, ¿no? Y sí que, bueno, ahí aprendí que había una manera diferente de hacer televisión a la que estábamos haciendo aquí. Y de aquellos referentes, sí, yo puedo citar sobre todo específicamente a dos que me parecen, ambos murieron ya. Uno es Peter Jennings, que creo que es al menos para mi gusto, el mejor presentador de informativos que yo he conocido en la cadena ABC. Y el otro, Tim Russert, que trabajaba en la NBC en un programa semanal que se hace los domingos por la mañana en Estados Unidos de tertulia, de análisis político y de entrevistas. Creo que es el mejor entrevistador que yo he visto en televisión en mi vida y un tipo muy sereno siempre en las entrevistas, no levantaba nunca la voz, no movía un músculo, pero las preguntas que hacía eran tremendas y siempre daba en el clavo para buscar la respuesta correcta. ¿Tú eres una persona tímida? Muchísimo. Pues me da esa sensación, digo porque yo también lo soy, no por nada. Sí, no, bueno, es una característica, sí, es así, sí. Es que uno nace tímido y ya es tímido toda la vida. Lo que pasa es que uno lo enmascara, no es que lo enmascare, sino que al final por el trabajo que tenemos... Sí, no te queda más remedio que realmente tú que salir adelante. Pues, sí. Te queda más remedio que... Es curioso esto de la timidez y la gente de los medios de comunicación. Sí, bueno, yo a veces lo explico, claro, algunas veces me dicen ¿y eso de tener que hablar para tanta gente todos los días y no te da miedo, no te pone nervioso? Claro, yo hablo para mucha gente, igual que todos los que trabajan en televisión, da igual en qué cadena, hablan para mucha gente, pero no tenemos a toda esa gente ahí delante, viéndola. Tenemos una cámara de televisión y de unos pocos compañeros que están allí en el plató. Seguramente si tuviéramos a toda la gente que nos ve, si la tuviéramos delante, no sería tan fácil dirigirse a tantísima gente, ¿no? No lo sé porque tampoco tengo la experiencia de haber tenido a, yo que sé, 2 millones de personas ahí delante mirándome. Entonces, bueno, al final sí, tienes que salir adelante y concentrarte en el trabajo que haces, nada más, y con eso suele ser suficiente. No, pero que me parece curioso porque yo conocerás tú también, gente muy alegre en las reuniones y que de repente pues la típica persona que llega a un bar y saluda a todo el mundo y no le da cosa porque es una persona con un don de gente tremendo y después si tienen que hacer algo delante de una cámara se ponen nerviosos. Sí, eso puede ocurrir, sí. A mí me pasaba al contrario cuando yo empecé a trabajar, empecé en la radio y me costaba muchísimo ponerme delante del micrófono, me costaba mucho.
ponerme delante del micrófono. Sin embargo, la primera vez que tuve que ponerme delante de una cámara no me pasó igual. No sé por qué, pero bueno, fue así y bueno, al final la vida me llevó por este camino. Y mira que en la radio está uno solo ahí. Sí, estás solo, estás con un micrófono, pero no sé, me imponía. Seguramente, no sé muy bien por qué, porque lo tenía ahí delante quizá o lo veía muy de cerca, pero no me costaba más, sí. ¿Acabarás teniendo un programa en la radio o no? Pues quién sabe, esto nunca sabe uno, ¿no? Bueno, hombre. Sí, pero fíjate, yo haría encantado un programa de deportes en la radio. Sí, me encantaría acabar haciendo un programa de deportes en la radio. Sí. Pero a ti lo que te gusta sobre todo es el Atlético, ¿no? Sí, pero por eso yo siempre digo, yo sé más de fútbol que de casi cualquier otra cosa. O sea, una especie de programa deportivo de noche. Sí, con alguna tertulia deportiva para hablar con gente de los partidos y eso sí, me lo pasaría muy bien. Aparte es mucho más lúdico. Sí, hacer algo muy divertido. Algo divertido, sí. ¿Cómo has vivido la polémica que sabes que ha habido con el premio Planeta, el premio Juan del Val, que de repente ha habido mucha... Sí, pues me resulta muy curioso la cantidad de críticas que ha habido a un libro que todavía no se ha publicado. Quizá conviene esperar a que se publique el libro, luego lo lees y una vez que lo has leído, pues haces la crítica que te corresponde hacer. Si me ha gustado o no me ha gustado, me parece un desastre o me parece estupendo. Pero eso de hacer críticas previas a poder haber visto lo que pasa es como vamos a hacer la crónica de este partido, pero si no se ha jugado todavía, ¿no? Pues, quizá convenga esperar. Recordaba, porque lo leí en su momento y me pareció muy ilustrativo, que el añorado, te acordarás, añorado Idafe, que estaba en El País para señalar a periodistas y tal igual, que lo tenía contratado para eso, e hizo una columna, digamos, criticándote porque te había dado un premio, te habían... No sé, era una universidad donde, digamos, que el Grupo Planeta tenía participación. Entonces tú muy elegantemente mandas una carta al periódico, que ya es una cosa como añeja, mandar una carta al periódico. Sí, es que en eso soy muy añejo. Y entonces decías, sí, me han dado tal. También me han dado un premio Ondas, como le han dado a compañeros de la cadena SER, que forman parte del Grupo Prisa, o sea, Pepa Bueno, por ejemplo. Claro, es que aquello lo escribió en un artículo en El País, precisamente, y entonces, bueno, yo lo que quise hacer ver que efectivamente, yo entiendo que se pueda criticar que me hubieran dado ese reconocimiento, es perfectamente criticable y nada más, pero claro, para hacer una crítica tienes que poder hacerla. Y entonces, claro, si tú haces la crítica en un medio que todos los años se da premios a sí mismo, entonces es más complicado. Entonces, bueno, pues simplemente quise hacer ver eso y que a mí, precisamente, el grupo al que pertenece el medio en el que se hizo esa crítica me premió a mí mismo hacía muy poquito tiempo por mi tarea profesional. Bueno, después el bueno de Idafe acabó en la Moncloa trabajando. Sí. O sea, al final los caminos del Señor le llevan a uno a donde algunos caminos no son inescrutables. No son inescrutables. A veces se veía venir, ¿no? Esta cosa que siempre ha habido en el periodismo de activistas, que al final acaban encontrando su sitio. Sí, pues bien, sí. No, y está bien que lo encuentren, además, sí, aunque todos sabíamos cuál era el camino que se iba a seguir. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, tengo un tipo test que es indoloro y que es lo peor de la entrevista. Un lugar en el mundo que te guste. Las Islas Canarias. ¿Alguna en concreto? ¿Alguna? Mira, conozco todas, todas. Me quedaría casi con un lugar concreto de cada una de ellas, pero como es muy largo, son 8 islas, incluida La Graciosa, no voy a ir uno por uno, pero me quedaría con algún lugar concreto de cada una de las islas. ¿Tienes palabrota o insulto más usado? Seguramente mierda. Cuando pasa algo que no me gusta. Mierda, vale. Un político que te guste o que te haya gustado, histórico, nacional, internacional, me da lo mismo. Sí, bueno, te pongo dos de ideologías diferentes, pero que los dos me han impactado por algunas cosas. El Churchill de la Segunda Guerra Mundial y el Obama que consiguió ganar las elecciones en circunstancias difíciles, dada su raza. Una película que siempre recomiendes. Las amistades peligrosas. ¿Y eso? Me parece una película maravillosa, por el tema que trata, por cómo lo trata, por el humor al que al mismo tiempo le mete a la cosa y el drama que tiene la película también. El trabajo de los actores es sencillamente sensacional y los diálogos son impresionantes, que si luego buscas en el libro que da pie para esa película, la novela es igual, es una sucesión de frases magníficamente redactadas. ¿Y serie? ¿Eres más de series que de películas o de películas más que de series? No, indistintamente. Soy de películas buenas y de series buenas, no de que me gusten más las series o las películas. Una serie
Bueno, podría coger muchas, no sé, por ejemplo, como siguiendo la cosa de los espías, pues de The Americans me gustó mucho y la seguí con mucho interés y fíjate que esperé a verla a cuando había terminado de escribir el libro para que no me influyera, porque no quería que me marcara mucho la cosa. Un libro para regalar, aparte de La caza del seductor, de Operación Kazán, un libro para regalar. Sí. Un libro, pues mira, siguiendo con la cosa de los espías, por mi admiración hacia ellos y por el gusto. Bueno, en el ámbito puramente literario, 100 años de soledad. Y luego, en el ámbito más literario de espionaje, que regalaría El topo de Le Carré o El cuarto protocolo de Frederick Forsyth. Yo hace nada estoy terminando, a punto de terminar, el librito este de la especie de memorias de J.T. Vance, que hablábamos de política, se llama, no sé si lo leíste, Hillbilly. Sí. Hillbilly. Me parece un libro tremendo. No, sí, pero todos estos son muy interesantes porque definen muy bien a la personalidad de cada cual, ¿no? Es interesante. ¿Cuál es tu idea de éxito? No tengo una idea específica de éxito, fíjate, no me he planteado qué tengo que conseguir para considerar que he tenido éxito, no me planteo eso, simplemente me gusta estar contento y estar suficientemente feliz con la vida que tengo, no me he parado a pensar si no consigo tal cosa, no he fracasado, no creo que la vida se tenga que medir así. Recuerdo que dijiste en una entrevista algo así como una frase que te dijo en su momento Gabilondo, con el que trabajaste, te decía Gabilondo, en este oficio hay rachas donde te va muy bien y rachas donde te va muy mal y nunca sabes muy bien por qué. Es tal cual. Te va bien y dices, si hago lo mismo que antes. Y de repente te va mal y dices, si hago lo mismo que hacía cuando tenía éxito. Y nunca sabes uno muy bien. Sí. Esto que yo que soy muy aficionado al fútbol, ya a lo largo de los años has visto a futbolistas que estaban olvidados por todo el mundo, que estaban jugando, yo qué sé, en categoría regional y un día, por lo que sea, falta alguien en el primer equipo, lo ponen a jugar y se convierte en una estrella del fútbol de repente, ¿no? Dicen, no, si yo juego igual aquí que como jugaba en categoría regional, lo que pasa es que no me habíais visto, no me prestabais atención, ¿no? ¿Lo cambiarías todo por ser jugador del Atlético de Madrid? Casi todo, sí. Bueno, vas a decir, ¿cambiarías todo lo profesional? Sí. Todo lo profesional, sí. Yo hubiera cambiado todo lo que he hecho por haber sido, por ejemplo, Coque, por haber empezado en el Atlético con 10 años y acabar siendo capitán del equipo y retirarme siendo jugador del Atlético de Madrid. Todo, o sea, todo, campañas electorales. Todo lo profesional que he hecho lo cambiaría por haber conseguido eso. ¿Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar? Me hubiera gustado, no porque me guste que se produjera, pero sí por haberlo podido contar y si pudiera pasarme 3 días, es decir, bueno, puedes hacer una regresión en el tiempo y pasarte 3 días, me volvería al momento en el que se inicia la Guerra Civil en España. Me gustaría poderlo ver, haber estado allí para poder ver por qué aquel desastre se produjo. De Chávez Nogales, ¿no? Sí, tener la posibilidad de poderlo vivir y poderlo contar siendo testigo presencial. ¿Y cocinas o te cocinan? Me cocinan. No se te da bien el tema. Hacer 2 huevos fritos sí se me da bien, hasta ahí sí, mucho más no. Estamos en el mismo barco, o sea que estamos en el mismo barco. ¿Es cierto esto que dicen de que cuando uno va creciendo se va pareciendo más a sus padres? Pues no sé si es cierto, pero me gustaría que lo fuera, porque mi padre ya murió y mi madre por suerte sigue viva con nosotros. Son 2 personas excepcionales y parecerse a 2 personas excepcionales es muy bueno. Dice en el libro una dedicatoria la dedicatoria del libro dice, para mis padres, un hombre bueno y una mujer buena. Eso es a lo máximo que se puede aspirar. Es a lo mejor que se puede aspirar, a ser buenas personas. ¿Para ti España es? Es mi país y es el país al que quiero, en el mejor sentido, no en un sentido patriotero. Y es el país al que quiero de manera individual y al que quiero más todavía por sentirme europeo, que es lo que más me gusta sentirme. Yo sí que tengo un sentido de pertenencia a la civilización occidental, que nos ha traído, creo, lo mejor, que ha sido la democracia liberal. Y eso surgió en Europa y creo que estar en Europa es lo mejor que nos ha podido pasar. Y ya que estamos aquí en The Objective, ¿qué opinión te merece esta casa? No nos critiques porque si no estaría feo. Fíjate, me parecen determinado tipo de medios de comunicación que han surgido en los últimos 10-15 años, me parecen en buena medida
un milagro del buen trabajo, de la capacidad de poner en marcha proyectos desde cero que son muy difíciles, primero de poner en marcha y luego de consolidarlos. Y desde ese punto de vista, la verdad es que admiro mucho el trabajo que hacéis, estos medios que con muchas dificultades conseguís situaros y a base de dar noticias, y de que las noticias sean ciertas y de que esas noticias acaben en los tribunales, como acá ha ocurrido con algunos de las exclusivas que habéis dado vosotros, pues creo que hacéis, igual que otros medios, un trabajo admirable. Es esto que siempre me hace mucha gracia, esto que dicen, no, es que son recortes de prensa. Bueno, sí, claro. El Watergate también empezó en la prensa. Y los papeles del Pentágono eran recortes de prensa. Pues se judicializó, no pasa nada. Si la cosa es que esos papeles sean de verdad, claro, sí. Los recortes de prensa los recortes de prensa pueden ser una prueba judicial que pueda acabar en una sentencia. Es como cuando el presidente hacía la distinción entre prensa y tabloides digitales. Como si la verdad estuviera en papel y los tabloides digitales, no sé, en digital se mintiera con más gusto. Hay cosas que no tienen ningún sentido y esa es una de ellas. Vicente Valles tiene un nuevo libro, se llama La caza del ejecutor, está de promoción y yo le agradezco que haya hecho parada aquí, en este purgatorio, en esta semana intensa. Muchas gracias. Esta mañana de lunes donde Mazón se fue y tal, bueno, donde todo... Algunas cosas vamos a tener que contar hoy. Exactamente. Gracias, Vicente. Muy amable, muchas gracias.